Vestido maldito. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Adriana y no temo darte mi nombre real, ya que si fui capaz de atreverme a hacer lo que te voy a contar a continuación, soy capaz de afrontar las críticas y burlas de tus lectores. Desde niña siempre me llamó la atención la alta costura. Quería estudiar diseño de modas, pero no tenía los recursos para hacerlo, ya que la mayor parte de mi familia se dedicaban a estafar a cientos de turistas con las famosas limpias de mi pueblo. Con esto no te quiero decir que no haya gente que realmente sea buena haciendo eso, pero ese no era el caso de mi familia, que se conformaba con cobrar los 100 pesos de la limpia y 25 pesos del huevo que nosotros nos dedicábamos a rellenar por las noches, con cabellos y una que otra gota de agua con colorante simulando sangre. Ya varias veces le habían puesto sus buenas golpizas al descubrirlos, pero eso a mi familia nunca le importó, ya que eran bastante holgazanes para trabajar. Hacía pequeños arreglos de costura en mi casa, como poner un cierre o hacer una que otra bastilla. Después de un tiempo, yo misma iba confeccionando mi ropa. Empecé con una blusita, después una falda y así iba poco a poco, hasta que un día mi hermana Guadalupe, que estaba próxima a cumplir sus 15 años, me pide que le hiciera un vestido, que ella sabía perfectamente que sería imposible tener una fiesta, pero al menos le diéramos el gusto de lucir un vestido ese día. Todos nos cooperamos y le dimos el dinero a papá para que fuera a comprar la tela. Trabajé muy duro para poder cumplirle su sueño. Tomé varias ideas de diferentes diseñadores famosos, sin olvidar mis raíces. Puse mi cariño en ese vestido y al estar casi listo, se los mostré para que me dieran su opinión. Se quedaron bastante sorprendidos, menos mi abuelita Juana, que al verlo solo se limitó a decir: ese vestido es del diablo, Adriana, tíralo, o no, mejor quémalo. Ay, abuelita, ya va a empezar, usted siempre con sus cosas, le contesté bastante molesta. Ay, mamá, deja a las muchachas, si la Lupe se ve re bonita, dijo mi madre bastante emocionada al ver a mi hermana. Bueno, no digan que no se los advertí. Hasta acá puedo sentir esos trapos. Solo traerán desgracia, repetía mi abuela con gran desaprobación. Tiene razón, doña Juana. Quítate ese vestido, Lupe. Es mejor que lo vendamos, para que no caiga desgracia aquí en la casa. ¿Verdad, suegrita, que tenemos que venderlo?, decía mi padre lleno de avaricia. Ya se te figura, holgazán, que este trío de bobas te lo van a dar para que lo vendas y te gastes el dinero en la parranda. Lo que debes hacer es decirles de dónde sacaste esos trapos, decía mi abuela enrojecida por el coraje. Mi padre palideció al escucharla y, como era su costumbre, salió huyendo de ahí, para evitar que lo empezáramos a cuestionar. Mi abuela decía tener un don. Según ella, predecía muerte y desgracia. Por eso sus padres la abandonaron a los 5 años. Cuando un día en la mañana mi abuela se despertó llorando y le dijo a sus padres que a su hermano José lo mataría un caballo, ellos se rieron sin parar, ya que aquel joven de 17 años era excelente montador. Él salía en las mañanas oscuras a llevar a pastar a las vacas y regresaba alrededor de las 9:30 de la mañana. Pero ese día estaba por empezar a acomodar la mesa para servir el desayuno, cuando uno de los vecinos de los padres de la abuela comenzó a gritar que José estaba muerto. El caballo se había asustado y había tumbado al infortunado muchacho y había pasado por encima de él, provocándole la muerte. Su padre, cegado por el coraje, salió en busca de su hijo y, después de llevar el cuerpo a la casa, buscó al animal y lo mató a golpes. Después fueron y dejaron a mi abuela con una tía de su papá,
ya que decía que estaba maldita. En otra ocasión, que llegó un gringo de una disque limpia, al verlo mi abuela le dijo a mi padre: mira, Leopoldo, este no tiene nada de tarugo, haz tu circo y déjalo que se vaya en santa paz, no te metas en problemas. Ay, suegrita, usted que se apura, ese es gringo y esos están rependejos, ellos nomás con su ok y a suelte y suelte dólares. Ahorita le doy un buen susto, le decía bastante emocionado mi padre. Se metió muy confiado mi padre a hacerle su limpia, cuando a los pocos minutos podíamos escuchar a mi padre pedir auxilio, y al entrar, ahí traía el gringo a mi padre, a pura patada y a puñetazos. Y cómo no, si mi padre le había dicho que su mujer le era infiel con su mejor amigo desde hace más de 2 años, pero que él le cobraría $500 y hacía que su esposa solo tuviera ojos para él. Y lo que mi padre no sabía es que la esposa tenía 6 meses de haber muerto y él iba en busca de poder comunicarse con ella. Mi padre culpó a la abuela de lo sucedido y quiso correrla de la casa, pero mamá no se lo permitió. Realmente nunca se equivocó en lo que decía, pero nosotros no nos queríamos dar cuenta de eso. Por fin llegó el cumpleaños de mi hermana y mi madre había conseguido una cámara prestada para hacerle unas fotos a la Lupe. Y antes de salir de la casa, mi abuela gritó: están a tiempo. Quítate esos trapos, hijita, eres muy joven aún. Eso no te pertenece y vendrá el dueño a reclamar lo que es de él. Ay, abuelita, usted ya está loca. ¿Cómo que no es mío si mi hermana Adriana lo hizo especialmente para mí? Lo que pasa es que no me quiere ver bonita, pero ya vamos, que se hace tarde, nos dijo mientras nos empujaba hacia afuera. Y ahí se quedó mi abuelita parada en la puerta llorando. Mamá decía que era porque ya estaba entrando en edad, así que sin darle tanta importancia, seguimos nuestro camino. La idea era tomar las fotos en la plaza del pueblo, pero mi hermana prácticamente le dio la vuelta a todo el rancho. Visitamos a varios amigos conocidos y familiares para que les mostrara su vestido, y antes de que oscureciera, nos fuimos a la plaza a tomar las últimas fotos, acompañadas de algunos amigos. Se paró debajo de uno de los árboles más frondosos, parecía una princesa, cuando de repente comenzó a decir que le faltaba el aire, y cuando estábamos por acercarnos a una de las ramas, cayó sorpresivamente golpeándose la cabeza tan fuerte que se podía ver claramente un agujero en su cabeza y esparcido por el piso lo que parecían ser sus sesos. Mi madre estaba como loca gritando y pidiendo ayuda, pero realmente todos estábamos en shock, que nos fue imposible reaccionar de inmediato, así que lastimosamente mi hermana quedó tendida casi por media hora y al llegar al CEMEFO nos pidieron que nos fuéramos a casa, que el cuerpo lo entregarían pasada la medianoche. Al llegar, mi abuela ya tenía una foto de mi hermana con 2 veladoras blancas. Eso hizo enfurecer a mi mamá a tal grado de culparla por la muerte de mi hermana, y ella en su defensa dijo que ella nos lo había advertido y que estaba culpando a la persona equivocada, que más bien hablara con su marido, refiriéndose a mi padre, y cuando éste iba llegando a la casa, mi abuela lo confrontó. Ahora sí, Leopoldo, diles a tu familia de dónde fue que sacaste esos trapos con los que le hicieron el vestido a mi Lupita. Pues de dónde va a ser, doña Juana, los compré en la tienda de tela, que no era para eso el dinero que me habían dado, para comprarle a mi hija, a que le hicieran su vestido. No mientas, no mientas más, desgraciado, le dijo mi abuela. Tu hija está muerta y es a causa de esos trapos que te robaste. Ya, abuela, basta, deja de echarle la culpa a un pedazo de tela. Ya, abuela, basta de echarle la culpa a un pedazo de tela. Mi papá no es culpable. Lo de la Lupe fue un accidente, le decía tratando de hacerla entrar en razón. Mi papá también quedó pasmado al escuchar tan terrible noticia. No lo podía creer, que su niño hubiera muerto. Él tomó durante toda la noche y mi mamá estaba muy mal. Así que mi abuela y yo nos hicimos cargo de todo. Al llegar con el cuerpo de mi hermana, la teníamos que cambiar. Mi madre quiso que le pusiéramos el vestido que yo le había hecho, ya que tenía solo unas pocas manchas de sangre por la parte de atrás. Decía que quería que se llevara el vestido que la había hecho tan feliz en vida, pero mi abuela se negó y le dijo que por lo menos la dejara irse tranquila
y sin la maldición de esos trapos. Así que le pusimos un vestido sencillo que yo también le había hecho para el diario, y el otro vestido mi abuela lo botó a la basura. Varios vecinos nos cooperaron para el velorio, y ahí nuevamente mi abuela comenzó a decir que ese vestido estaba maldito y había sido el causante de la muerte de mi hermana. Y obviamente nadie le creyó, porque sabían perfectamente cómo engañábamos a la gente. Tratábamos de hacer nuestra vida en la medida en que la pena y el dolor por la muerte de mi hermana nos lo permitía. Un buen día, por cuestiones de un trabajo que me habían encargado, tuve que ir a otro pueblo en busca de una tela que me hacía falta para un vestido de bautizo, y mi abuela me acompañó. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que al pasar por la iglesia de aquel pueblo, vemos a una jovencita celebrando sus 15 años con el vestido que yo había hecho para mi hermana. No pude aguantar las ganas de acercarme y preguntarle dónde había comprado tan hermoso vestido, a lo que ella respondió que se los había vendido en Leopoldo, un señor del pueblo de aquí adelantito, dijo la mamá de la joven. Fue entonces cuando mi abuela comenzó a decirle: deberías de quitarte esos trapos, mujer, si no quieres que termine como mi Lupita. No vayas siendo vieja loca, le dijo la mujer sin sentir vergüenza alguna. Yo pagué por él, así que yo se lo pongo a quien quiera. Mi abuela trataba de explicarle lo que había pasado con mi hermana, pero no querían escucharnos hasta que nos sacaron de la iglesia a empujones. Nos quedamos del otro lado de la acera, viendo cómo aquella jovencita lucía ese vestido maldito. No sientas culpa, hijita, allá ellas y su terquedad, pero tendrán la misma suerte que nosotros, dijo mi abuela bastante resignada. Y cuando nos dimos la vuelta para marcharnos del lugar, se escuchó tremendo estruendo que fue imposible no voltear, solo para darnos cuenta nuevamente que mi abuelita tenía razón. Una camioneta había perdido el control, provocando que se metiera a la iglesia y atropellando solo a la joven quinceañera. Les parecerá absurdo, pero juro que así fue. De aquella camioneta bajó un joven gritando y pidiendo perdón al ver el cuerpo tendido de la muchacha. Decía que algo se había apoderado de la camioneta y le fue imposible frenar. Mi abuela y yo nos fuimos a toda prisa para evitar que nos culparan, y al llegar a casa le contamos lo sucedido a mi madre, que de inmediato fue a levantar a golpes a mi alcoholizado padre. Ahora sí, desgraciado, ¿me vas a contar de dónde fue que sacaste esa tela para el vestido de mi hija?, le decía a mi madre enfurecida. Ya te dije, mujer, ve a la tienda de telas, ¿qué más quieres que te diga? Deja de mentir, Leopoldo. Volviste a vender el vestido y ahora otra muchachita ha muerto. ¿Cómo te atreviste a arruinarle la vida de esa manera a esa familia?, le decía a mi abuela mientras la apuntaba con su bastón. Esas telas se las robé a don Severino. Cuando iba para el pueblo me dijo que si me quería ganar unos pesos, y yo le dije que sí, pues estaba muy necesitado y no sabía si me iba a alcanzar con lo que me habían dado. Así que me fui con él y le ayudé a descargar hartas cosas que traía: alimentos para sus animales, cajas de vino y veladoras, y muchas telas. Se me hizo fácil agarrar algunas, de tantas que eran, no se iba a dar cuenta, ¿o sí? Si serás tarugo. ¿No ves que ese hombre es malo? Tiene pacto con el diablo, y no sé con qué otras tantas cosas. Viste muertos y santos que solo él conoce. ¿Qué digo santos si esos son demonios?, le decía a mi abuela asustada. De muertos ni que nada, doña Juana. Usted ya está quedando loca por la edad. Locas nos vas a volver tú con tus tarugadas, Leopoldo. No por nada es tan temido aquí en la región. ¿A poco no has visto las camionetas que llegan a su casa? Puro artista, y desde que diputados van a verlo. Y mi comadre, que es vecina de él, dice escuchar gritos y lamentos toda la noche. Y ella ha visto cómo familias muy pobres van y les llevan los cuerpos de sus difuntitos, y dice que los paga muy bien. Sabrá Dios qué hará con las almas de esos pobres, y yo estoy segura de que esos trapos eran para alguno de sus muertitos. ¿O cómo explicas lo que ha pasado? Él solo la miraba asustado sin saber qué responder. Y es que entre los gritos y las peleas no habíamos escuchado que tocaban, hasta que vimos a la mamá de la jovencita parada frente a nosotros. Traía el vestido lleno de sangre y se lo aventó a mi padre al suelo, escupiéndolo y maldiciéndolo,
hasta el cansancio. Mi padre lo agarró, pero rápidamente mi madre se lo quitó de las manos y se lo dio a mi abuela. Ella trató de quemarlo de inmediato, pero parecía que el fuego no lo tocaba, porque a pesar de que duró varias horas prendido, nos dimos cuenta de que estaba intacto. Esos malditos no nos permitirán destruirlo, porque cuidan y velan por lo suyo, decía mi abuela. Así que lo agarró y lo echó en una bolsa con 3 nudos, le roció la bolsa por fuera y por dentro con agua bendita y lo puso hasta el fondo de su guardarropa. Ese día sentimos una tranquilidad que hacía mucho no sentíamos, pero el que jamás volvimos a saber fue de mi padre. Esa misma noche desapareció misteriosamente. Ya han pasado casi 8 años y hasta la fecha no sabemos de él. Mi abuela dice que ahora paga por haber robado a la persona equivocada, y ese vestido sigue guardado desde entonces, salvo la vez que lo saqué para deshacerme de la competencia, pero esa es otra historia que con gusto te las contaré, si así lo desean. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Visita Vestido Maldito, parte 2. Después de tratar de contactar a Adriana durante varios días para que pudiera contarnos el resto de la historia, por fin pudo contestarnos. Le hice saber que habíamos muchos esperando la segunda parte, a lo que ella respondió: agradezco el interés de parte de todos ustedes, pero saben, realmente me avergüenza hasta dónde puede llegar la ambición de algunos de nosotros para conseguir lo que queremos. Mira, te contaré después de que murió mi hermana y de la desaparición de mi padre. Las cosas cambiaron bastante en casa. Mi madre se volvió muy paranoica. Estábamos enfrentando problemas económicos bastante fuertes, hasta que un día, camino a la tienda, vi un papel pegado que decía lo siguiente: se le invita a toda la población en general al primer concurso de diseño de vestido típico mexicano, con motivo de la celebración del aniversario de nuestro hermoso pueblo. El primer lugar tendrá 10,000 pesos en efectivo y será nuestra reina elegida quien porte su diseño. El segundo lugar obtendrá 5,000 pesos en efectivo y una canasta de dulces típicos de la región. Y el tercero, 1,500 pesos en efectivo y un reconocimiento. Tomé el papel y corrí a mostrárselo a mi abuela. Ella me dijo que me animara, que tenía mucho talento. Pero al escuchar aquello mi mamá se puso histérica. ¿Pero qué demonios, Adriana? ¿Ahora a quién piensas matar? Cálmate, mija. La niña no tiene la culpa, le decía mi abuela a mi madre, tratándole de tranquilizar. Ay, mamá, por Dios, ¿no entiendes que esta está maldita? Por su culpa, mi hija está muerta. Te equivocas, está muerta por el ratero de tu marido. Tranquila, Adriana, esto no ha sido fácil para tu mamá. Tienes que tener paciencia. Por la tarde fui a inscribirme al concurso y desafortunadamente ahí me topé con Sofía, la hija de uno de los hombres más ricos del pueblo. Su padre era ganadero y también el presidente municipal. Realmente nunca nos llevamos bien. Era la típica niña malcriada. A todo el pueblo hacía menos y a mi familia más, debido a que éramos uno de los culpables de que el pueblo fuera tan famoso en el mundo, y no porque hubiera buenos curanderos, sino por timar y robar a la gente. Al verme, ahí me dijo que no perdiera mi tiempo, que una muerta de hambre como yo no tendría oportunidad de ganar. Eso me llenó de rabia y juré que se arrepentiría de sus palabras, a lo que ella me respondió de una manera bastante altanera: ¿me vas a hacer un embrujo con las hierbas que cortas del monte o con los huevos que pintan tú y tu hermana? Perdón, mejor dicho, con los que pintas tú, porque tu hermana ya está muerta, pagando todo lo que han robado. No pude ni siquiera pronunciar palabras. Me di la media vuelta llorando y jurando a mis adentros que lo pagaría muy caro. Al llegar a la casa y verme a mi abuela en ese estado, me preguntó qué había pasado.
Después de contarle lo sucedido, dijo que tenía que calmarme y hacer mi mejor esfuerzo para que esa niña rica se tragara sus palabras. Así que esa misma noche comencé a hacer mi bosquejo, porque solo darían 2 semanas de plazo para terminar el vestido. Trabajé muy duro para poder comprar todos mis materiales, incluso mi abuela vendió algunas gallinas para ayudarme. Un día antes de la presentación de los vestidos tuvimos que hacer una presentación para que los jueces comenzaran a evaluarnos y para que la reina pudiera medirse cada uno de ellos y hacerle los arreglos pertinentes. Llegué muy emocionada y segura de mi trabajo. Incluso había hecho una funda hermosa bordada a mano para que se mantuviera intacto. Pero al llegar, me llevé una sorpresa al ver que se habían inscrito más de 10 mujeres que llevaban unos vestidos realmente hermosos. Pero eso no había sido lo que me desanimó. Lo peor que pasó fue el darme cuenta de que Sofía sería la reina del pueblo. Ahora entendía por qué no hubo lesiones. Al ser su padre el presidente municipal, podía hacer lo que quería en el pueblo. Pasaron los jueces con cada una de las chicas. Sus evaluaciones eran bastante rápidas y superficiales, pero conmigo lo revisaron minuciosamente. Supuse que era porque Sofía se los había pedido, hasta que uno de ellos dijo que era el trabajo más perfecto y detallado que había visto en su vida. Él juraría que era de un prestigiado diseñador. Eso enfureció tanto a Sofía que se negó a probarse mi vestido. Dijo que ni loca se metería en un vestido tan corriente y vulgar. Por más que intentaron convencerla, fue un no rotundo. Así que después de agradecernos nos pidieron retirarnos a nuestras casas y nos dijeron que tendríamos que dejar los vestidos ahí, que mañana podríamos regresar a darle los últimos toques. Me fui a casa y esa tarde solo me dediqué a descansar y a pensar cuál sería el último toque que lo hiciera único. Después de meditarlo durante horas, comencé a hacer un lazo para el cabello bordado con unas hermosas flores fucsia y azul. Me concentré tanto que no puse atención a la hora, hasta que entró mi abuela con una taza de café. Ándale, hijita, apúrale, que se te hace tarde. Ya pasan de las 7 de la mañana y tienes que llegar antes que esas cabronas envidiosas. Ay, abuela, si el problema no son todas las muchachas, solo la sangrona de la Sofía que se la pasa haciéndome la vida imposible. Mira, hijita, ella tendrá dinero, pero no talento. Así que a ti, que te importe poco lo que te diga, ve y demuéstrale que tú puedes. Le di un último trago a mi café y me fui de inmediato. Al llegar, aún estaba cerrado y había otras 2 chicas esperando también. No fue hasta las 9:30 que esos cabrones se dignaron a abrir. Y vaya sorpresa que nos llevamos al ver que todos los vestidos estaban tirados y cortados. Todos excepto uno, el de Sofía. Ese estaba perfectamente acomodado. Las chicas se soltaron en llanto y comenzaron a llamar al resto. Yo me fui directamente a la casa del presidente municipal y comencé a gritarle que se hiciera cargo del asunto. Y como es un pendejo al igual que su hija, solo se limitó a decir que era culpa nuestra, que si realmente nos hubiera importado, nos hubiéramos quedado cuidándolos. Le dije que tampoco se me hacía justo que su hija fuera la reina y concursara al mismo tiempo, a lo que él solo se limitó a decir que nos veíamos por la noche, cerrándome la puerta literalmente en la cara. Sabía que sería imposible hacer un vestido nuevo en tan pocas horas, así que era el momento perfecto para vengarme de aquella malnacida. Le dije a mi madre que tendría que ir con la abuela a comprarme algunos hilos que me habían faltado, ya que a mí me era imposible ir en ese momento. Ellas accedieron y después de irse, corrí a la habitación de mi abuela a buscar el vestido. Después de encontrarlo, pensé darle una buena lavada, pero cuando lo saqué de aquella bolsa, el vestido estaba completamente limpio, incluso tenía un aroma muy bonito. Lo llevé a mi habitación y lo coloqué en el maniquí para tratar de arreglarle algún detalle que le diera un poco más de vista. Aunque para serle sincera, era perfecto. Estaba tan concentrada haciéndole las modificaciones que no me percaté cuando llegaron mi mamá y mi abuela, hasta que entró una de ellas y me dijo: pero muchacha del demonio,
¿Qué es lo que estás haciendo?, me decía mi abuela en voz baja y bastante molesta. Ay, abuela, por favor, cállate, que te puede escuchar mi mamá. Ahora no puedo explicarte, pero te prometo que en cuanto llegue, jamás volveré a sacar este vestido. Solo por hoy lo necesito, le decía a mi abuela tratando de que me entendiera. No, Adriana, esto no te lo voy a permitir. Ya suficiente gente ha muerto a causa de este pinche vestido. Y de mi cuenta corre que de aquí no lo sacas. No sé en qué cosas estarás metida, pero no voy a dejar que te pase lo mismo que a tu padre. Realmente no sé qué me pasó en ese momento, pero sentí que algo se apoderaba de mí. Realmente quería ganar y que Sofía pagara por todas sus humillaciones. Así que lo que hice fue que aventé a mi abuela con fuerza, tomé el vestido y salí corriendo de ahí sin darle tiempo siquiera de ponerse de pie. Faltaba poco para el concurso, así que me fui directamente para donde sería el evento, y mientras acomodaba el vestido, escuché la voz de mi papá que me decía: Adriana. Volteé para todos lados buscándolo, pero no estaba por ninguna parte. Supuse que serían mis nervios, así que yo continué con lo mío, cuando nuevamente lo volví a escuchar, y esta vez al voltear lo pude ver parado en la puerta. Caminé hacia él, pero se desvaneció. Eso me llenó de mucha tristeza porque realmente lo extrañaba demasiado. Estaba recargada en la puerta llorando por mi padre y acordándome de mi hermana cuando escuché unos pasos que se acercaban. Me limpié las lágrimas y me fui de inmediato hacia el vestido fingiendo acomodarlo, cuando un grito me hizo pararme de inmediato. ¿Pero qué demonios es esto?, gritó Sofía al ver mi vestido. Trató de arrancar mi vestido del maniquí, pero se enterró 4 alfileres que, para ser honesta, yo no recordaba haberlos puesto. Eso provocó que su mano comenzara a sangrar de una manera bastante extraña, ya que realmente no era para tanto los pinchazos que causa un alfiler. «¡Maldita bruja!», me gritaba una y otra vez. Fue tanto el alboroto que en pocos minutos el salón estaba lleno de gente que trataba de calmarla y de quitarle los alfileres de la mano. A los pocos minutos empezó el tan anhelado evento. Al presentar mi vestido, tanto jueces como el público en general se quedaron atónitos. Pude ver que entre el público había algunas personas que presenciaron la muerte de mi hermana. Comenzaban a persignarse, pero eso a mí no me importó. Me sentía orgulloso de mostrar mi creación. Cuando los jueces estaban listos, tomaron su decisión, así que por decisión unánime, yo había sido la ganadora indiscutible. La gente se puso de pie y comenzaron a ovacionarme. Les pidieron algunos minutos para que la reina se pusiera el vestido y pasara a desfilar, pero Sofía se negaba rotundamente. Nadie podía convencerla y tuvieron que llamar al presidente municipal para que la obligara a hacerlo. Ojalá él tampoco la hubiera convencido, porque inmediatamente que le comenzaron a poner el vestido, ella palideció casi al instante y no dejaba de decir que le faltaba el aire. Pero eso a su padre no le importó. A empujones la sacó al escenario a que desfilara, y justo a mitad de la pasarela ella se desplomó ante la vista de todos. Yo estaba en shock sin saber qué hacer, cuando de repente veo a mi abuela arriba del escenario tratando de quitarle aquel maldito vestido, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Sofía había muerto ante la vista de todo el pueblo y yo la había asesinado, aunque no tuvieran cómo comprobarlo. Yo sabía que era culpable. Su padre recogió el cuerpo inerte de su hija, dejando el vestido tirado sobre el escenario, y comenzaron a sacar la gente, quedando el recinto totalmente vacío, y yo seguía ahí sin poder moverme, hasta que mi abuela me abofeteó para medio volver en sí. Me llevó a empujones hasta la casa, y ahí me estaba esperando mi madre, y al entrar ambas me dieron la paliza de mi vida, que bien merecía, me la tenía. Después de eso mi abuela volvió a poner el vestido en una bolsa, la roció con agua bendita y dijo que iríamos a casa del brujo de don Severino, al que mi papá tiempo atrás le había robado las telas para hacer el vestido. Traté de negarme, pero mi madre y mi abuela me llevaron a punta de golpes hasta allá. Y justo cuando íbamos a tocar la puerta, esta se abrió como si ya nos esperaran.
Don Severino, buenas noches, dijo mi abuela. Perdone la hora en que lo venimos a molestar, pero creo que esto le pertenece, le dijo mostrándole la bolsa con el vestido. Pasen, por favor, nos dijo de una manera un tanto amable. Entramos no muy confiadas. Su casa era un tanto escalofriante, ya que tenía unas imágenes de tamaño real de una santa muerte y otras tantas que no conocíamos. También tenía un olor bastante extraño. Nos pidió que sacáramos el vestido y que vistiéramos a una santa muerta que se encontraba cubierta con un manto negro. Mi madre y mi abuela le colocaron el vestido y don Severino dijo: ahora sí, mi niña blanca, luce realmente hermosa. Podíamos escuchar muchos murmullos, como si hubiera más gente, pero solo estábamos nosotros cuatro. Estaba muerta de miedo. No sé si eran mis nervios, pero veía sombras pasar muy cerca de mí, de mi abuela y mi madre. Nos disculpamos nuevamente y le dijimos que nos teníamos que retirar, que ya era muy tarde y no queríamos molestar. Y justo cuando estábamos por salir, nos dice: esperen un momento más. Entró a un cuarto y nosotros nos quedamos paradas en la puerta. Yo les decía que nos fuéramos, que aprovecháramos que él se había metido, pero mi madre se negó. Dijo que sería peor si lo desobedecíamos, que él nos buscaría y podría hacernos algo. Estábamos en eso cuando salió con un costal de yute en la mano y se lo entregó a mi mamá y le dijo: ahora la deuda de Leopoldo está saldada y mi niña blanca lo ha perdonado. Ve y dale cristiana sepultura. Ha sufrido bastante el pobre hombre. Dijo eso mientras se echaba a reír de una manera sarcástica. Al abrir el costal, mi madre casi se desmaya al ver que el costal estaba lleno de huesos, pero mi abuela la agarró y la empujó hacia afuera para irnos deprisa. Pero al salir de la casa, el hombre gritó nuevamente: te vas, Adriana, sin despedirte de tu amiga. Al voltear a verlo, la puerta donde minutos antes se había metido por el costal se abrió y pude ver y escuchar a Sofía parada en la puerta, llorando y pidiendo ayuda. Mi abuela le dijo que qué podíamos hacer para que liberara el alma de esa niña, a lo que don Severino le contestó molesto: esa deuda no es tuya, mujer. Tu nieta tendrá que vivir con el remordimiento de haber acabado con la vida de esta pobre infeliz por su avaricia. Aparte, ella tendrá que pagar sus acciones malas que tuvo en vida, y qué mejor que aquí conmigo. Le pedí perdón y le supliqué por el alma de Sofía. Le dije que yo también tendría que pagar mi parte. Y él me dijo que entrara de nuevo a la casa, pero mi madre me tomó el brazo para que no avanzara y le dijo: espere, don Severino, no me quite a mi hija ni a mi madre, que es lo único que tengo. A usted le gustó el vestido de mi hija, que ella le confeccione todos sus vestidos para sus muertitos. Ella no le cobrará ni un 5. Con eso ella le abonará para el alma de esa niña, y cuando usted lo crea prudente, le dirá que su deuda está saldada. Él aceptó y nos fuimos muy tranquilas a casa. Pensamos que habíamos hecho un muy buen trato, pero el mal siempre juega sucio. Y te diré por qué. Al día siguiente enterramos los restos de mi papá, y ese día también enterraron a Sofía. Dicen los que asistieron al funeral que la velaron muy pocas horas porque olía muy mal, a pesar de que le habían hecho la autopsia y la habían preparado. Despedía un olor bastante putrefacto, y por más que trataron de dejarla bonita, su cara estaba deforme y con una mueca de terror. Quedó con los ojos abiertos, porque ni pegándoselos pudieron cerrárselos. Después los médicos habían muerto de causas naturales, pero eso a su padre no lo convenció. Así que nos corrieron del pueblo, y si piensan que me olvidé de la deuda, se equivocan. Sigo haciendo vestidos para don Severino, y no es muy difícil entregarlos, porque tenemos que ir de noche a dejarlos. Por las amenazas del padre de Sofía de matarnos, si nos vuelve a ver en el pueblo, y él hace que vea a Sofía cada que voy para que no se me olvide que yo soy la responsable de tenerla ahí. Saben, cada vez se me dificulta más elaborar un vestido, porque yo estoy casi segura
que don Severino tiene algo que ver con que ahora yo tenga artritis reumatoide y me haga más difícil mi trabajo. Por eso les digo a todos los que lean tu página, esto es real. Cuidado con lo que deseas o el daño que quieras hacer a terceros. Todo acto tiene su consecuencia. Y realmente la factura que te cobra la vida por tus acciones es demasiado alta. Espero que les sirva mi experiencia para que no cometan los mismos errores que yo. Relato escrito y adaptado por Historias Macabras. En la descripción, el link de su página. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nunca pises el círculo. Había escuchado siempre de las personas que tenían el don de comunicarse con los muertos. Incluso mi mamá era una de las fieles creyentes de esa clase de cosas. Para mí siempre fueron cosas sin sentido. Gente que lucraba con la fe de las personas por ganarse unos pesos. Me burlaba cada vez que mi mamá tocaba ese tema, o cada vez que mi madrina iba a visitarnos y nos contaba un sinfín de experiencias que ella había tenido con sus clientes. Porque según ella, tenía el don de hablar con los difuntos. Hasta hace 4 meses mi vida cambió por completo. Mi madre trabajaba en el aeropuerto haciendo la limpieza y lamentablemente ella se contagió de COVID, o eso es lo que dijeron los médicos, ya que después de que ella sufriera un desmayo en su trabajo, jamás pude volver a verla, ni mucho menos hablar con ella. Las autoridades me pusieron en cuarentena, a pesar de haber salido negativa después de hacerme los estudios. Me encontraba muy mal, sola y sin un peso. Mis vecinos no me hacían la vida más fácil, ya que me culpaban de llevar el virus a la colonia. Me aventaban piedras, huevos, incluso orines. Estaba al borde de la locura. Si no fuera por mi madrina, que a pesar de las constantes burlas que yo le hacía, nunca me abandonó. Ella me llevaba comida todos los días y algunas cosas para mi higiene personal. A los 3 días del trágico suceso, ella llegó con las cenizas de mi madre y fue ahí cuando le pregunté que si era cierto que ella podía hablar con los muertos. Ella solo me miraba sin decir palabra alguna, pero yo la seguía presionando en que me diera una respuesta, hasta que terminó por aceptarlo. Ella comenzó a contarme que desde niña los podía ver. Sus padres la llevaron con varios psicólogos y psiquiatras, ya que ellos creían que era un desorden psicológico. Pero en todas las pruebas salía bien. Fue del modo en que poco a poco fueron aceptando su don. Con el paso del tiempo la gente se dio cuenta y comenzaron a acudir con ella. Incluso así fue como se conocieron mi mamá y ella. Mi madre le pidió la ayudara para tener contacto con sus hermanos que habían asesinado. Y desde ese día se hicieron muy amigas y después comadres. Yo escuchaba fascinada lo que me decía, pues todo eso ahora me llenaba de consuelo. Cuando terminó de contarme su historia, le pregunté con voz temblorosa que si ella podía ver a mi mamá. Mi madrina comenzó a llorar y me dijo en un tono cortante: ¿por qué crees que estoy aquí? Tu madre me manda todos los días. Ella está muy preocupada por ti. Tienes que ser fuerte y salir adelante para que ella pueda irse y descansar en paz. Yo no tengo fuerza para seguir, le dije entre lágrimas. Si mi mamá no está aquí, yo ya no quiero vivir. Ella tomó las cenizas de mi madre y las puso entre mis manos y me dijo lo siguiente: aquí te traje un par de cirios. Préndelos durante la noche y no olvides ponerle un vaso grande de agua, ya que mi comadre tiene mucha sed. Diciendo eso se levantó de inmediato y justo cuando iba a abrir la puerta, le grité: madrina, quiero hablar con ella. Ella volteó palidecida y me dijo: temía que me lo pidieras. ¿Pero por qué? Es lo que tú haces, ¿no? Ayudar a la gente a comunicarse con sus muertos. Ayúdame, por favor. Pero ella solo agachó la mirada y salió a toda prisa. Lloré durante el resto de la noche y me preguntaba el porqué de la negativa de mi madrina. Cuando por fin me estaba quedando dormida, juro que pude sentir la presencia de mi madre. Sentía cómo acariciaba mi cabello. Eso me reconfortó y pude dormir profundamente. También dormí, que no escuché cuando entró mi madrina a dejarme el desayuno. Lo mismo pasó con la comida y con la cena. Cualquier descuido que tenía, ella aprovechaba para dejarme mi comida sin que yo pudiera verla. Así pasó una semana hasta que un día me armé de valor y decidí ir a buscarla.
no sin antes disfrazarme lo mejor posible por temor a mis vecinos. Cuando toqué a su puerta, mi madrina casi se desmaya al verme. «¿Pero qué haces aquí, muchacha del demonio?», me dijo bastante asustada. «¿Que no ves que si te ven te pueden llevar presa o te pueden hacer daño a la gente? Entra rápido antes de que te vean». «Pues usted que lleva varios días esquivándome, madrina, y yo quiero pedirle nuevamente hablar con mi mamá. Por favor, necesito despedirme de ella para estar tranquila. Mire que ayer la pude sentir acariciarme el cabello. Por favor». «Mira, mijita, ven, pásate al cuartito». El cuartito era un pequeño jacalito que estaba hecho de láminas y madera que se encontraba en el patio, y allí era donde ella trabajaba. El que tú te comuniques con un muerto no es cosa de juego, y mucho menos es nada sencillo. No me importa, madrina, estoy dispuesta a hacer lo que sea por volver a hablar con mi mamá. Te voy a contar algo que pasó hace tiempo. Tu mamá vino en el mismo estado en que estás tú ahorita. No pensó bien las cosas, ella solo quería ver a su hermano y aceptó cosas horribles para lograrlo». «¿Qué cosas?», pregunté intrigada. «Ella ofreció su cuerpo y su alma a un demonio con tal de ver a su hermano el último viernes de cada mes. Es por eso que tu madre se ausentaba por la noche y regresaba hasta la mañana. Solo que esos seres son muy traicioneros. Ellos deciden la hora y la forma de tu muerte». «No me interesa, madrina. Yo estoy dispuesta a hacerlo». Ella comenzó por hacer un círculo con un polvo blanco en el suelo. Enseguida puso unos símbolos muy extraños a los lados. Me dijo que me metiera adentro y mandó a traer una gallina, y frente a mí le cortó el cuello y comenzó a bañarme con su sangre. Estuve a punto de vomitar, pero hacía mi mejor esfuerzo. Después de varias oraciones en un idioma que no conocía, comenzó a escupirme una especie de vino o algo parecido, ya que tenía el olor muy fuerte. Me pidió que saliera del círculo y me puso una marca en la frente, con una como ceniza negra. Enseguida ella entró al círculo y dijo que por nada del mundo intentara pisar ese círculo. Yo dije que sí, que no se preocupara, que haría todo lo que me dijera. En ese momento ella se sentó y sacó de entre sus ropas un morral de terciopelo negro y tiró las piedras que tenía adentro. Algo que me llamó mucho la atención fue que las piedras estaban grabadas con unos símbolos muy extraños. La lanzó 2 veces más y me dijo que si estaba lista, puedes comenzar a hacer preguntas. Comencé a preguntarle cosas que solo mi madre y yo sabíamos, para asegurarme de que no fuera un truco, y conforme me contestaba todas correctamente, la cara de mi madrina se transformaba poco a poco en la de mi madre. Le empecé a reclamar el por qué me había dejado sola, y ella me respondió que ya era su tiempo, y que no debía sentirme sola porque su hermano y mi abuelita me cuidaban. «¿Y tu mamá? ¿Tú no me cuidas?». Ella entristeció y dijo que debía pagar con oscuridad el error que había cometido, y que ahora me fuera y me encomendara a Dios y le pidiera que la perdonara, que ella no sabía lo que hacía. Traté de abrazarla, pero ella me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en el cuarto de mi madrina. Traté de contarle, pero me dijo que lo sabía todo, que mi madre lo había hecho para protegerme, ya que de haber pisado hubiera pactado con esos seres. Por eso ponen tantas tentaciones para que puedas caer. No sé si creas o no en mi historia, pero después de eso me he encomendado mucho a Dios y pido por el eterno descanso de mi madre y su pronto perdón. Yo también era como muchos de ustedes, pero crean o no, solo les pido una oración por mi madre. No les cuesta mucho, pero a ella le ayudaría bastante. El cazador de brujas, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. En la descripción, el link de su página de Facebook. Visítala. Aún recuerdo esa noche de total oscuridad. Las velas se apagaron de repente y mi madre había caído misteriosamente en un profundo sueño. Las ventanas de mi choza entonces se abrieron de golpe y una ráfaga de viento comenzó a inundar mi humilde jacal. Mi hermanita Serena, asustada, se despertó y como apenas tenía 5 añitos, se fue corriendo a esconderse conmigo en mi cama. Habíamos escuchado hablar a los adultos sobre esas historias de brujas que habitaban usando un disfraz entre las demás mujeres. Ambos temblábamos de miedo, pues al poco tiempo, una risa macabra nos hizo temblar los huesos. Angustiado le gritaba a mi mamá para que despertara, pero no nos escuchaba, y nosotros dos en el rincón de mi cama no sabíamos qué hacer.
Me dirigí hacia mi hermanita, la cual estaba toda asustada. Al igual que, tratando de calmarla, intentaba que ella sintiera que yo siempre la iba a proteger. Temblando de miedo, ella se acercó a mí para abrazarme, pero en esos precisos momentos algo le jaló de los pies y no lograba yo sostenerla. Asustada me pedía que la ayudara y yo no sabía qué hacer. Me temblaban las manos y me sudaba la piel al mirar aquello que se llevaba a mi hermanita, que era una horrible mujer con la cara descarnada. Ojos grandes y negros y una enorme lengua. Su cuerpo flotaba en el techo y sus manos alargadas eran las que sostenían los pies de mi hermanita. Fred, ayúdame. Serena, no. Cuando al fin había reaccionado, aquella espantosa mujer desapareció como ráfaga de viento en la ventana, llevándose consigo a mi adorada hermana. Impactado por lo sucedido, no lograba articular ni una sola palabra, y mis ojos quedaron totalmente perplejos mirando hacia la ventana por donde escuchaba aún los gritos de Serena, quien me pedía mi ayuda. Durante esos minutos no logré moverme ni siquiera para poder respirar, pero lo que sí estaba consciente es que una bruja se había aparecido en mi choza para llevarse a mi hermanita y no pude hacer absolutamente nada para poder evitarlo. Durante mucho tiempo siempre escuché hablar de las brujas en el lugar donde yo vivía, pero nunca estuve seguro de la veracidad de aquello que constantemente escuchaba. Sin embargo, esa misma noche cambié de opinión, cuando ante mis ojos vi que una de ellas se llevaba lo que más amaba en la vida, mi única hermana. Pasaron los años. Desde esa noche busqué y busqué a mi querida hermanita, pero nunca la encontramos. Mi madre se sentía triste y al entrar en una terrible depresión por no aguantar la desaparición de Serena, se lanzó al río y murió ahogada. Desde ese día había quedado completamente solo. Apenas tenía 16 años. Pensaba en qué iba a hacer de mi vida. En realidad solo tenía un claro propósito, y ese era vengar a mi querida hermana. Una noche de luna llena me encontraba en mi jacal medio dormido, cuando de pronto sentí que algo acariciaba mi rostro. Tratando de despertar, escuché la voz de Serena, así tal cual la recordaba, su misma risa cuando jugábamos a las escondidas, y entonces una lágrima escurrió por mi rostro. Fred. Al escuchar mi nombre, desperté de golpe, y en mi almohada estaba su medalla que traía puesta esa noche, la cual se la obsequió mi madre el día de su nacimiento. Nuevamente su voz logré escuchar por última vez. Estoy bien, aquí nadie me puede hacer daño. Adiós, hermano, te quiero mucho. Y entonces al abrir nuevamente los ojos, algo estaba justo frente a mí y no podía creerlo. Era aquel mismo ser que se había llevado a mi hermanita esa noche, la misma mujer descarnada, es decir, la misma bruja. Algo que no le hubiera deseado a nadie conocer en vida, pues ante mis ojos parecía tener un ser de las entidades más oscuras. Desesperado por moverme, el cuerpo me sudaba y ella se acercó a mí con un horripilante aliento como si tratara de escuchar mi respiración acelerada junto con mis miedos acumulados que yo sostenía en esos precisos momentos. Dios mío, exclamé pidiendo la ayuda divina, la cual confiaba para poder liberarme de ese mal que me acechaba en el momento. Después de unos segundos, un fuerte aire caliente sacudió mis cabellos y frente a mí estaba mi hermanita pequeña mirándome. Las lágrimas brotaron de mis mejillas y llorando le dije desconsolado: hermanita, ¿estás bien? Pensé que te había perdido. Y la abracé tan fuerte que se me había olvidado que ella había desaparecido hace más de 10 años. Cuando sentí su cuerpo con el mío, un calor invadió de inmediatamente todo mi ser. En esos instantes, al volver la mirada a mi hermana, quien yo abrazaba, una carcajada salió de ella y me di cuenta que no era Serena, sino era esa mujer descarnada, y aterrorizado de horror, solo alcancé a empujarla hacia atrás para intentar liberarme. Furioso y aterrado al mismo tiempo ante ese monstruoso ser, que ya sabía que era una bruja, le maldecí por haberme quitado lo que más amaba en la vida, pero ella solo se burlaba con una horrible carcajada en el momento en que le preguntaba en dónde estaba mi hermana. Después de eso, a lo lejos escuché claramente una voz que me decía: mátala, hazlo ya. Entonces mis ojos se llenaron de ira al pensar en Serena y como arte de magia saqué una fuerza desde mi interior que me permitió tomar la daga que era de mi difunto padre, que tantas veces me decía que era mágica y que algún día iba a descubrir su poder. El recuerdo de mi padre se hizo presente en esos precisos momentos. Logré mirar su rostro tal cual la última vez que lo vi. Y fue así como logré enterrarle la daga en la frente de aquella bruja cuando intentaba atacarme una vez más. De inmediato un destello salió de la herida que le había hecho la daga en su frente
y un grito aterrador emitió de su horripilante boca, retorciéndose al mismo tiempo, como si fuese un gusano moribundo. Los miedos que me invadían eran tan fuertes que aunque me quise hacer el fuerte, yo sabía perfectamente que esa bruja no la iba a poder destruir tan fácilmente. Sin embargo, la daga que le clavé en la frente me demostraba lo contrario, y fue así como ella me miró fijamente antes de destruirse por completo, maldiciendo mi nombre con una voz demoníaca. «Tonto, ¿crees que con eso recuperarás a tu hermana?» «Estás muy equivocado. Ella nunca volverá a tu lado, al menos que la encuentres, y eso nunca pasará». El fuego se hizo presente rodeando el cuerpo de aquella bruja y miré cómo ella gritaba de horror al irse consumiendo lentamente por el mismo infierno de aquellas llamas. En mis ojos aquel reflejo de la misma maldad que se hacía presente mientras resumaban mis oídos cuando maldecía mi nombre una y otra vez. El fuego que la consumía pronto se iba terminando y fue así como ardió también mi pobre choza, dejándome sin un techo donde dormir. Pero poco me importaba, pues todos mis sueños y felicidad se fueron aquella vez que ese monstruoso ser se llevó lo que más amaba, mi hermana. Pasaron 10 años, aún no comprendía qué había sucedido, y desde ese momento me dediqué a buscar en cielo, mar y tierra a mi adorada hermana. Tenía la esperanza que ella estuviese todavía con vida. Caminaba como un vagabundo en las calles de ciudades. La gente me miraba, quizás con asco, pero desde aquel momento que descubrí la daga de mi padre, me dediqué a aniquilar a aquellos horribles seres que solo podían hacer daño a seres indefensos, como los niños, y juré que en ese trayecto de mi vida que iba a recuperar a mi querida hermanita, o en su caso, a vengar su muerte, por lo que ahora me había convertido en un cazador de brujas. Después de haber descubierto el poder de la antigua daga de mi padre, me dediqué a vagar por las ciudades. Por una extraña razón, mis instintos me llevaban hasta donde estaban aquellos monstruos, seres disfrazados de piel inocente, pero afortunadamente yo pude ir desarrollando mi sexto sentido, y nunca fallé a la hora de perseguir a aquellas brujas que se dedicaban a arrancar de los brazos a los niños de sus padres. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo cruel que pudo haber sido asesinada Serena, aunque no quería aceptar y tenía la esperanza que la hallaría aún con vida. En cada sitio abandonado donde se escondían las brujas, había restos humanos de niños, algunos despedazados, otros desangrados, para rituales. En fin, todo aquello era monstruoso, pero ellas solían esconderse tan bien que no era fácil identificarlas. Es decir, usaban un disfraz para andar entre la gente común. Con piel de inocente era fácil engañar a los adultos. Se mostraban débiles e indefensas e incluso usaban el dolor de los niños desaparecidos para confundir a las madres angustiadas, y esto les permitía seguir robándose a los pequeños. Usaban a los niños para rituales satánicos, ofreciendo a los pequeños a entidades oscuras a cambio de poder y vida eterna. En otros casos, ellas solo drenaban su sangre y comían de sus extremidades. Así se sentían con vida eterna y recibían el poder de la belleza y sobre todo la juventud. No quería imaginar cómo era la muerte de aquellos niños, tal vez muy dolorosa. Solo sabía que mi pequeña hermana había pasado por algo similar, y eso me dio las fuerzas suficientes para que yo pudiera dedicarme a lo que ahora soy, un cazador de brujas. Trovadores, antes de continuar con el relato, te pido que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Dale like y deja un bonito comentario, que eso nos ayudaría muchísimo. Anoche volví a soñar a mi querida hermanita Serena. Parecía que me estaba hablando y señalaba una vieja casa en un lugar boscoso, pero no reconocía el lugar. En realidad no sabía dónde estaba ese sitio. Ella estaba de pie en la puerta con la cabeza agachada, que le cubría el rostro su cabello, y solo usaba una mano para señalar la puerta de esa choza, la cual parecía fúnebre y aterradora. Al mirar hacia la puerta que me señalaba mi hermana, junto a ella estaba una ventana y en ese mismo espacio se veía el rostro de una mujer, la cual me miraba fijamente, y de repente una sonrisa en su rostro se dibujó que me erizó la piel por completo. No podía hacer ningún movimiento entre mi sueño y mi hermana. Seguía señalando ese lugar. Segundos después, ella levantó la cabeza y pegué un grito de horror al verle el rostro ensangrentado sin sus hermosos ojos azules y la cara cortada a la mitad. «Por Dios, ¿qué te han hecho?», lloré desconsoladamente,
al ver que le escurría sangre por su pequeño rostro. Tenía los pies descalzos y su pijama blanca, pero esta se veía completamente manchada de sangre. De repente volví a mi realidad y desperté de mi sueño. Tenía la frente ardiendo con una alta temperatura y el frío invadió nuevamente mi cuerpo. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando me despertó el escalofrío en mi cuerpo y la alta temperatura, pero no podía hacer por el momento nada, sino esperar por la mañana hasta que aquello que me atormentaba regresara al lugar de las tinieblas. ¿Dónde está esa casa?, me preguntaba de manera desesperada. ¿Qué le hicieron a Serena? Eran esas preguntas las que al momento me perturbaban la mente, pues después de tantos años aún no sabía en dónde se la habían llevado, y aunque estaba consciente que quizás ella ya estaba muerta, deseaba encontrar a la bruja que se la llevó aquella vez para vengarme en su nombre. Trataba de recordar esa noche para obtener una pista que me permitiera hallar ese monstruoso ser para acabar con ella. Sin embargo, no encontraba nada. Aunque los recuerdos en mi memoria vivían frescos, había algo que no lograba descifrar y por ende era la clave para hallar la respuesta a todas mis preguntas planteadas con respecto a la desaparición de mi adorada hermana. Aquella casa que veía a través de mis sueños era toda vieja y desgastada. Los muros de las ventanas se caían a pedazos y en el interior podía jurar que había un olor fétido. Yo en mi subconsciente buscaba a Serena y le gritaba, pero no hallaba ninguna respuesta. Sin embargo, ahí seguía mirándome con sus ojos macabros, aquellos que destellaron el día que Serena ya no estuvo conmigo, y sé que algún día nos volveremos a encontrar. A la mañana siguiente ya me sentía mucho mejor. Por fortuna, había encontrado unas mantas para dormir bajo un puente. La vida de los vagabundos no es nada fácil. Sin embargo, era la única manera que tenía de recorrer todos los rincones para poder hallar respuestas a todas las preguntas de mi cabeza. La daga de mi padre destellaba una luz cada vez que el mal estaba cerca, y esta vez no fue la excepción. Sentí una fuerte presencia en dirección al túnel del drenaje. Sin pensarlo, decidí caminar hacia el interior de aquel oscuro lugar, el cual tenía el olor más insoportable que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, no me quedaba de otra más que seguir mi sexto sentido. La daga seguía brillando. Era tan curiosa la sensación que yo me percibía a mí mismo en esos precisos momentos. Más bien era como si estuviera en medio de aquel juego, frío, caliente. Y en esta ocasión, la daga era mi guía. Escuchaba con atención ruidos extraños, desde roedores hasta lamentos de mujeres diversas. En realidad no estaba seguro de lo que en esos precisos momentos estaba escuchando. Lo que sí podía sentir era el frío que hacía temblar mi cuerpo de manera normal. Parecía como si algo se hubiese apoderado de mis miedos y me hiciera helar los huesos. Esa sensación era la que precisamente sentía, pero que trataba de aguantar para seguir la daga que me guiaba. Pronto llegué a donde estaba el desagüe de las aguas negras. Un olor fétido penetró mi nariz nuevamente. Horrible, que me revolvía el estómago y en verdad no podía aguantar las náuseas. Me debilité al oler por mucho tiempo y terminé en el suelo vomitando el poco alimento que había ingerido un día antes. Pues desde años, mi vida no solo se trató de estar condenado a la pobreza, sino también al hambre. Pero con un propósito: vengar a mi adorada Serena. Perdí el conocimiento al sentir mi cuerpo cansado y débil. En el suelo me di la vuelta y quedé recostado boca arriba. Creía que a lo mejor esos iban a ser mis últimos momentos. Suspiré y cerré los ojos para recordar el rostro de mi adorada hermanita. Se veía sonriendo y estábamos jugando a las escondidas, justo como a ella tanto le gustaba. Cerré los ojos para contar mientras ella corría para esconderse, pero cuando iba a llegar al 90, escuché que alguien cayó al suelo, haciendo un remolino de viento. De inmediato la oía gritar, y eran esas horribles brujas quienes sostenían a mi hermanita del brazo y elevándose con unas enormes alas parecidas a los buitres, se la llevaron con ellas, sin que yo pudiera hacer nada. Corrí para intentar detenerla, y en esos momentos algo cayó del suelo. Era una medalla y un papel escrito con su propia letra que decía: en el túnel. Desperté agitado.
Apenas podía moverme del suelo, pero con mucho esfuerzo logré ponerme de pie y seguí el camino por aquel desagüe. Coloqué un pedazo de tela en mi boca que me permitiera soportar el mal olor y tragué un poco de agua para calmar el desastre de mi estómago. Con un respiro profundo continué hasta llegar a una pared donde ya no había salida. Al parecer hasta ahí terminaba el túnel. Furioso me hinqué al suelo porque ya no sabía qué hacer. Me sentía perdido y pensaba que todos esos años que me había esforzado y luchado contra esos seres no valían la pena. Golpeando el suelo 3 veces, paré y puse un poco de atención con mi oído. Al golpear sonaba una especie de hueco. Con las manos retiré la tierra del suelo y la basura acumulada que estaba bajo el agua. En ese instante, había una pequeña puerta escondida con la basura y el agua negra. Toqué con cuidado y logré hallar la forma de poder abrirla. Había unas escaleras que conducían muy al fondo. Bajé con mucho cuidado usando una pequeña linterna, pues estaba profundamente oscuro. Unos lamentos venían desde todo ese lugar. Parecían varios, pero eso no era todo. También escuchaba murmullos como de mujeres y carcajadas tenebrosas que me helaron la sangre por completo. Cuando estaba a punto de llegar hasta el último barrote de la escalera, mi mano se resbaló por completo y caí al suelo golpeándome la cabeza. Tenía un fuerte dolor, apenas y podía moverme más. Tardó en salir de la altura de mi nuca, provocándome un fuerte mareo que me hacía tambalear cuando intentaba ponerme de pie. Me quedé sentado y respiré por unos segundos. Luego nuevamente me erizaron la piel aquellos lamentos que provenían del interior de la oscuridad. Tomé mi linterna y avancé cuidadosamente tratando de no hacer ruido. En el fondo algo dentro de mí me decía que volvería a ver a mi adorada hermana Serena, aunque mi realidad me recordaba que tal vez ella estaría muerta. Caminé siguiendo el túnel del pasillo muy al fondo hasta llegar a donde se escuchaban aquellos lamentos. De pronto escuché pasos a mis espaldas. Miré hacia atrás y no había nadie, por lo que de inmediato decidí continuar. Minutos después, nuevamente alguien me seguía y esta vez sentí una respiración muy agitada que no paraba. Cuando me di la vuelta caí al suelo de la impresión al mirar una criatura frente a mis ojos. Era como un perro gigante de color negro con las patas muy anchas, los ojos de color rojo y en su hocico escurrían chorros de baba. Aquella bestia estaba a punto de atacarme, pues me miraba con voracidad hambrienta. ¿Qué hago?, pensé. Realmente, aún no quería morir. Tenía tantos misterios que resolver y encontrar a mi hermana era lo que más me importaba en la vida. Sin embargo, antes que yo pudiera planear la huida, aquel perro gigante se lanzó cayendo sobre mi cuerpo tendido. En esos momentos, sin pensarlo, le había clavado la daga de mi padre y la bestia quedó sin vida. Me levanté y corrí desesperado. A lo lejos miraba una luz que reflejaba una salida. Me acerqué lo más pronto y cuando llegué al final del camino, casi me caigo al vacío. Era un lugar completamente lleno de cirios de diversos tamaños. Había varias personas con capuchas de color rojo que permanecían en posición fetal. Por un instante pensé que estaban muertas, pero al ver que poco a poco se levantaban y quedaban de pie, agachando la cabeza, me di cuenta que eran algo más que personas. Minutos después comenzaron a entonar una letanía demoníaca y por una puerta que se encontraba al fondo, traían consigo 3 pares de niñas rubias como mi hermana Serena. Las llevaron hacia un altar, luego las colocaron en el piso una por una. Mientras seguía escuchándose la letanía, una de las personas con capucha se descubrió la cabeza y podía apreciar que era una de las horripilantes brujas. Con la nariz larga y puntiaguda, la piel porosa y arrugada y los ojos color púrpura. Ella se acercó a la niña y levantó un cuchillo filoso. En ese instante las demás personas se descubrieron la cabeza y no podía creer lo que estaba mirando. Eran todas brujas horribles. Las brujas que sostenían el cuchillo recitó unas palabras y luego de inmediato atravesó el corazón de la niña provocando un río de sangre. Las demás brujas continuaban con su letanía elevando las manos. Cuando todas ya habían sido asesinadas, la bruja juntó toda la sangre en una olla y la llevó al fuego. Lanzaron entonces sus encantamientos usando la sangre de aquellas inocentes niñas y animales muertos como gatos, conejos,
y serpientes. Era un momento que me dejó petrificado por completo, así que permanecí totalmente quieto mirando la terrible escena. En ese instante un gruñido escuché a mis espaldas. Parecía ser el mismo perro negro que me atacó en la entrada, pero este tenía ahora dos cabezas que escurrían baba de ambos hocicos. Yo me asusté demasiado y al echarme para atrás olvidé que estaba en la cima y caí al fondo, encima de unas tablas. Quedé en el suelo sin poder moverme mientras las horripilantes brujas me rodeaban. Me olían y murmuraban entre sí. Luego una de ellas tomó la palabra. Pero miren qué tenemos aquí. Parece que alguien nos quiere acompañar. Todas las brujas hacían bulla, mostraban risas demoníacas respondiendo a las palabras de quien hablaba. Yo no sabía qué iba a pasarme, simplemente pensaba que si era mi final, solo deseaba llegar hasta donde estaba mi hermana. Me tomaron de los pies y las manos llevándome hasta el altar donde escurrían los ríos de sangre. Ataron mis extremidades para que yo no pudiera moverme. Luego la bruja mayor, o sea la líder, me miró con satisfacción dirigiéndose a las demás monstruosidades. Silencio a todas. Quiero que la muerte de este intruso sea lenta y dolorosa. Sí, lenta y dolorosa. Respondía una de ellas, que aún tenía la capucha en su cabeza. Se acercó a mí la bruja mayor mostrando sus afiladas uñas. Luego rasgó mi camisa y comenzó a deslizar una de sus uñas, la cual me cortaba completamente la piel, y yo sentía un dolor terrible. Las presentes reían a carcajadas, pidiendo que la bruja siguiera cortándome. Mi sangre escurría lentamente. En realidad, ya no tenía fuerzas para defenderme. Estaba muy débil y mareado. Chicas, es hora de continuar. Observen tan magnífica escena. Saboreen. Disfruten tanto como yo. Sí. Lo disfrutaremos. Se oía otra voz. Resignado cerré mis ojos, esperando el impacto del final. La bruja sacaba el mismo cuchillo con que sacrificó a aquellas niñas. Lo leó hacia arriba y con voz ronca me maldijo 1000 veces por haberme entrometido en su clan. Deslizó el cuchillo por mi pecho y mis extremidades haciendo sangrar mi piel. Yo en realidad ya no aguantaba el dolor y quería que terminara conmigo de una vez. Pero de pronto una ráfaga de viento sacudió el ambiente y al abrir los ojos miré una capucha volando hacia arriba. Luego varias lanzas salieron disparadas atravesando los cuerpos de las brujas. Luego miré que era una chica rubia y de ojos azules que se dirigió hacia mí para liberarme. No entendía qué estaba pasando ni quién era esa chica en realidad, pero lo que sí sabía era que se encontraba entre aquellas brujas y me había salvado la vida. Sin embargo, recordé a la líder del clan y al darme la vuelta para buscarla, ella ya no estaba. ¿Quién eres tú? Gracias por salvarme. En realidad ya no me recuerdas. ¿Acaso ya me olvidaste? Al escuchar esas palabras mi mente viajó a través del tiempo y me trajo el recuerdo de Serena. Sus ojos eran idénticos a los de ella. No lo podía creer. ¿Cómo era posible? En mi confusión, ella se acercó a mí mostrándome una pulsera que yo le había regalado en el juego de las escondidas y que por supuesto nunca lo recordé. No cabía duda. Ella era mi hermana Serena. Estaba viva. Serena, estás viva, hermanita, pero ya eres toda una mujer. Sí, estoy viva. Las brujas nunca me hicieron daño, porque a través de mis ojos podían localizar a muchos más niños. Pero yo juré que un día iba a vengar la muerte de todas esas criaturas inocentes. Por eso me puse a entrenar en secreto. Esta noche pensaba atacarlas de sorpresa, pero por casualidad del destino apareciste tú y tenía que impedir que te asesinaran. De inmediato supe que eras tú, mi adorado hermano. No sabía qué decir. Mi hermana estaba viva y eso me trajo mucha felicidad. Ella terminó con la mayor parte del clan de las brujas, pero aún quedaban muchas más y entre ellas la gran líder. Ahora estábamos juntos en esta lucha.
Ella se ha unido a mí con el único objetivo: terminar con la sobrepoblación de aquellos seres horripilantes que secuestran a los niños, las brujas. Escrito y adaptado por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Trovadores, feliz noche, amantes de cuentos de terror.